El abogado Oscar Ischú está con nosotros desde Los Ángeles, California. Nos conectamos con usted, abogado Oscar, y vamos a platicar sobre esta polémica ley anti-inmigrantes en Florida. ¿Cómo está, abogado Oscar? Le saludamos. Hola, Andri, qué gran gusto poder estar con ustedes de nuevo. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Soy el abogado Oscar Ischú aquí de Los Ángeles, California. Siempre un gran placer y honor estar con usted de nuevo, Andri. Igualmente, abogado Oscar, ¿en qué consiste desde el término legal la ley aprobada en el estado de Florida? Bueno, primero que nada, esta ley es la 1716 y 1617, ley que hizo el estado de Florida, que a base de la legalidad es muy controversial a lo que dice la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos es clara, Andy. Dice que el Congreso tiene jurisdicción exclusiva sobre la migración. Significa que solamente el Congreso puede hacer leyes aplicables a la migración. En este caso es controversia, es completamente el contrario. Por ejemplo, el estado de la Florida es simplemente un estado y hizo una ley en su Cámara de Representantes. Y esta ley es muy contradictoria a la ley federal. Entonces, a su punto, a la legalidad. En estos momentos no se puede hacer una demanda al estado de la Florida. ¿Por qué? Porque la corte va a decir, tema está moot, M-O-O-T, moot. En español significa que ahorita todavía no hay un caso. ¿Por qué? Porque la ley empieza hasta julio 1. Entonces, julio 1 o julio 2, le aseguro que organizaciones humanitarias van a meter una demanda para una injunction. Una injunction es para repasar la legalidad de esta ley, para repasar si es constitucional o no es constitucional. En resumido, en Arizona y en Texas hicieron leyes anteriormente casi iguales, pero no tan extremas como en la Florida. Y la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que no es constitucional estos tipos de leyes. Entonces vamos a ver, Andrew, estoy seguro que no es constitucional porque está demasiado discriminatoria esta ley, Andrew. Abogado Oscar, ¿esta ley aplica a todo inmigrante que está de manera irregular en el estado de Florida? Definitivamente no, Andri, y lamentablemente muchas personas, he recibido muchas llamadas de inmigrantes en la Florida que no están muy bien informados. Solamente aplican en 2 ocasiones. Uno, si usted no tiene récord migratorio, o sea, si usted entró ilegal a Estados Unidos, está en la Florida y no tiene récord, o sea, si no tiene un proceso de corte, ahí aplicaría. Y número 2, aplicaría usted si usted ya tuvo corte y el juez ordenó que usted tenía que ser removed, o sea que usted ya tenía una orden de deportación. En esos 2 casos aplica esta ley a usted. Usted podría ser deportado si es que no logran ganar en Corte Suprema las organizaciones humanitarias. Pero bueno, si usted tiene un caso de asilo, o si usted ya va por arreglar papeles, o usted ya tiene algo en corte que ya va en proceso, entonces solamente la Corte Migratoria tiene jurisdicción sobre su caso. Corte Migratoria es ley federal y quiere decir que el estado de la Florida no se puede meter con usted porque ahorita la Corte Federal, en este ejemplo que estoy dando, tiene discreción, tiene jurisdicción sobre su caso. Entonces, Andri, no aplica absolutamente a todos simplemente por estar de estatus irregular. Abogado Oscar, si un vehículo de la aplicación de Uber está transportando a un inmigrante en la Florida, ¿quiere decir que el conductor de este Uber puede tener problemas con la ley? Mire, de que es posible, pero todo va a estar al estado de mente del conductor, en este ejemplo que usted me está dando, Andri, del conductor del Uber. Por ejemplo, la ley de la Florida dice knowingly transport, quiere decir en español que transportar a un inmigrante, la palabra en inglés knowingly, conociendo, con conocimiento o hubiera sabido que la persona es inmigrante. Rápidamente, si una persona transporta a un inmigrante sabiendo que es inmigrante, o debe de asumir o debe de pensar que es inmigrante, o alguna circunstancia le debe decir a él que es inmigrante y lo transporta, entonces ahí puede tener problemas. Entonces, yo como si fuera un abogado en este ejemplo de un conductor de Uber,
un conductor de Uber levanta al pasajero, simplemente se basa a la aplicación. Por ejemplo, dice fulano XYZ persona, lo levanta, generalmente no habló con él. No habló con él ya sea en español, no habló con él en inglés, no habló con él, no le dijo a la persona inmigrante, soy inmigrante. Obviamente nadie va a decir eso. Entonces, si él no sabe o no habían circunstancias que el señor del Uber o la señora del Uber hubiera sabido, yo no veo cómo puede tener problemas. Como le digo, Andri, estas leyes en inglés se dice overbroad. Quiere decir que trata de justificar todo, pero está demasiado inflada que al final del día yo estoy seguro que va a ser derrotada porque está demasiado amplia. No es específica. En este ejemplo, el gran ejemplo que usted me acaba de dar, Andri, no aplicaría. Abogado Oscar, si un hospital ahora pide documentos migratorios, ¿significa que después del tratamiento médico la persona podría ser deportada? Todo va a depender, Andri, de la discreción del hospital. Por ejemplo, rápidamente aquí en California, cuando un policía para a una persona que está sin documentos, el policía cuando piensa que es la persona ilegal, el policía depende de la agencia, depende de la filosofía, depende de la política de ese departamento policial, determina si lo mandan o lo refieren al ICE. ICE es la agencia migratoria. Entonces, va a depender del hospital. Si, por ejemplo, el hospital dice, no vamos a decirle al ICE, entonces ahí muere todo. Ahora, la ley dice que cuando usted recibe tratamiento médico, usted tiene que identificarse, tiene que dar su célula, o sea, su ID, su licencia, o tiene que decir también su estatus migratorio. Póngale, vamos a dar un ejemplo que usted dice, sí, estoy aquí de forma irregular. Ok, perfecto, pero ahora no quiere decir que el hospital va a agarrar el teléfono y va a llamar a ICE. Puede ser, Andri, definitivamente puede ser, porque todo va a depender de la política del hospital. Pero asumiendo que el hospital no le va a llamar al ICE, entonces está protegido. Asumiendo que el hospital llama al ICE, entonces eso sería una vía, un puente para que el ICE venga a hacerles preguntas. Lo que yo les recomiendo es, número uno, hablen con un abogado de inmigración para que los asesore qué pueden decir, o mejor que nada, qué no decir cuando un agente de ICE a usted lo paran, porque es muy peligroso las palabras que van a salir de su boca. Abogado Oscar, ¿se podría apelar esta nueva ley o hay algunas otras opciones? ¿Qué es lo que podría hacerse por parte de alguna persona que se vea vinculada a ser detenida? ¿Qué puede hacer? Mire, definitivamente se va a apelar esta decisión y le voy a dar un ejemplo tan claro, Andy. Mire, como le digo, la migración está controlada por el Congreso, ¿ok? Ahora, el determinar que si tiene licencias o no es la ley estatal, licencias de conducir. En este caso, la ley dice en Florida que si usted es un inmigrante, tiene que ser deportado. Pero la federal dice, no tiene que ser deportado porque usted tiene que tener su día en corte. Quiere decir que en la federal tiene que ir por un proceso migratorio en corte. Pero posiblemente sí van a dejar la partecita donde dice que en la Florida inmigrantes ilegales no pueden tener licencias de conducir porque el derecho de tener licencia de conducir es estatal, no es federal. Entonces, de que esta ley se va a apelar, 100% se va a apelar, pero de que va a ganar la apelación o va a ganar el Estado, cada punto va a ser muy, muy diferente. Entonces, de que se puede apelar, Andri, definitivamente, pero yo dudo que ganen su totalidad o pierdan su totalidad. Solamente el tiempo nos va a dictar qué va a pasar, Andri. Abogado Oscar, muchas gracias por esta entrevista, esta aclaración a estos puntos. Complicada situación para Florida. Gracias, abogado Oscar Ischú, desde Los Ángeles, California, que semana tras semana nos acompaña aquí en el programa Al Sur de la Frontera. La situación está complicada, pero así es como se han dado las cosas y vamos a ver qué sucede en el transcurrir de los días, principalmente a partir del 1 de julio, cuando entre en vigencia toda esta reforma de la ley anti-inmigración en el estado de Florida, nada más por el gobernador Ron DeSantis. Vamos a una pausa.